También. Perfecto, gracias. Audio y pantalla muy bien. Perfecto, gracias César, muy amable. Ya doctora. Bien, entonces iniciamos la clase. Las clases del día de hoy corresponden a anestesia regional y relajación muscular o el uso de relajantes musculares. Habíamos dicho en la primera clase, habíamos hablado, entre todo lo que habíamos dicho, habíamos hablado de la clasificación de la anestesia, ¿recuerdan? En anestesia general venía la inhalatoria, la intravenosa, ¿no? Y la balanceada, que es la combinación de la anestesia inhalatoria con la intravenosa, la anestesia combinada, que combina anestesia general con anestesia regional. Y también las anestesias locorregionales o regionales, que es de la que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? La anestesia regional. Dentro de esta anestesia regional o locorregional habíamos visto que existía la anestesia subaracnoidea y la anestesia epidural, las de uso más frecuentes. Bien, entonces vamos a empezar con el concepto de anestesia locorregional o regional, como la sensación anestésica que se produce en una parte concreta del organismo, ¿no? No en todo el organismo, sino una región del organismo, una región importante del organismo va a ser anestesiada y el paciente va a sentir que esa zona de su organismo se encuentra totalmente adormecida. Acá no vamos a usar agentes o gases inhalatorios, sino más bien anestésicos locales, ¿no? Estos anestésicos locales depositados en determinados espacios, ya sea en el espacio subaracnoideo o en el espacio epidural, van a actuar poniéndose en contacto con las terminaciones nerviosas, no solamente a nivel central, sino también a nivel periférico, ¿no? Y pues vemos que va a bloquear el estímulo que va a producir dolor a través del bloqueo de las terminaciones nerviosas periféricas y centrales a nivel de la médula espinal, ¿no? El estímulo doloroso viene, ¿no? En este caso, la incisión quirúrgica, y tenemos a los receptores nerviosos, terminaciones nerviosas periféricas, que van a transmitir por vía sensitiva el mensaje hacia el asta posterior de la médula. Y luego, esta información va a ser transmitida a través de los haces espinotalámicos hacia los centros nerviosos superiores del sistema nervioso central hasta llegar a la corteza, donde se tiene la sensación dolorosa. Entonces recuerden que estos anestésicos locales sobre todo van a ser inyectados a nivel de dos espacios, el espacio subaracnoideo y el espacio epidural, bloqueando pues esta transmisión neurosensitiva. Estos anestésicos locales van a actuar a nivel de la membrana nerviosa, ¿no? Produciendo un bloqueo del receptor, de los receptores para el sodio, ¿no? Bloqueando la apertura de los canales del sodio. Entonces, normalmente viene el estímulo, se abre el receptor y entra sodio a la célula. Lo que va a hacer el anestésico local es cerrar este receptor para impedir que el sodio entre a la célula y se desencadene la despolarización. Esta conducción nerviosa también tiene un componente no solamente de la fibra, sino también del grosor de la fibra, sino también de la cantidad de mielina que pueda tener esa fibra en su estructura nerviosa, ¿no? Y tenemos pues que este anestésico local va a actuar más rápidamente en contacto con las fibras nerviosas más delgadas, ¿no? Y de velocidad más aumentada de la conducción nerviosa, o sea, las fibras más delgadas, más
amielinizadas, con poca mielina o sin mielina, que en fibras más gruesas. Este tipo de bloqueo anestésico va a reunir ciertas características. Es un bloqueo reversible, quiere decir que va a demorar o durar el tiempo que dure ese anestésico local que usted ha elegido para producir el bloqueo anestésico, ¿no? Y también vamos a ver que van a bloquear de una manera, en el caso de la anestesia subaracnoidea espinal o espinal, no va a haber un bloqueo selectivo, sino que va a ser un bloqueo total de las fibras sensitivas, autonómicas y motoras, ¿no? Entonces, no va a haber un bloqueo selectivo, una selección, ¿no? Y me refiero a la anestesia de tipo subaracnoideo, que va a ser aquella en la que no se va a producir este bloqueo selectivo, ¿no? Va a incluir todas las fibras, tanto fibras nerviosas sensitivas como motoras y autonómicas. No así en el caso de la anestesia epidural, donde sí va a haber un bloqueo más selectivo, ¿no? En el caso de la anestesia epidural, se bloquea pues un 98% de fibras sensitivas que tienen relación con el dolor y un 70-60% de fibras motoras, ¿no? Son bloqueadas en la anestesia epidural. Eso, en otras palabras, quiere decir que el paciente que recibe una anestesia espinal o subaracnoidea, no solamente no va a sentir dolor, sino también que no va a poder mover sus miembros inferiores, ¿no? Por el espacio que dure el anestésico local. Eso es de una manera reversible. En el caso de la anestesia epidural, como les venía diciendo, el bloqueo motor va a ser de un 60-70%. Quiere decir que el paciente sí va a tener cierto grado de movimiento de sus extremidades inferiores, pero el bloqueo para el dolor va a ser mucho más intenso que el bloqueo motor. Bien, entonces, hablando de anestesia subaracnoidea, es un tipo de bloqueo mucho más rápido comparado con el epidural, ¿no? Un periodo de latencia de menos de 5 minutos desde que usted inyecta el anestésico local dentro del espacio subaracnoideo. Y la duración del bloqueo depende también del tipo de anestésico que haya usted colocado, ¿no? En el Perú solo existen 2 tipos de anestésico local. Son la silocaína y la bupivacaína, ¿no? Estas, sobre todo la bupivacaína, viene en 2 presentaciones, en presentación isobárica y en presentación hiperbárica. En el caso de la silocaína, actualmente en el mercado solo hay presentación isobárica, y más adelante vamos a ver a qué se refiere este término de isobárica e hiperbárica. En cuanto a silocaína, les decía que solo hay presentación isobárica. Había hace años presentación hiperbárica, pero esta se hicieron muchos estudios a nivel internacional, estudios multicéntricos, y los resultados fueron negativos para esta presentación hiperbárica de la silocaína porque provocaba el paciente quedaba con lesiones nerviosas de tipo hiperestesias, dolores intensos en la región lumbar. Entonces fue sacada del mercado por esa razón, la presentación hiperbárica de la silocaína. Actualmente, la presentación, hiperbárica de la silocaína fue proscrita, ¿no? Por esa razón, mucho efecto colateral a nivel nervioso. Entonces, a nivel raquídeo, actualmente se usan presentaciones hiperbáricas de bupivacaína, solo de bupivacaína, ¿ya?
Y luego, para espacio epidural, tenemos las presentaciones isobáricas de Silo o de Bupi, de cualquiera de las dos. Hablando de anestesia subaracnoidea o espinal o raquidia, es lo mismo los tres términos, ¿ya? Anestesia raquidia, anestesia espinal, anestesia subaracnoidea, es lo mismo. Es la colocación del anestésico local en el espacio subaracnoideo, después de la aracnoides, entre la aracnoides y la pía, ¿ya? Ahí se encuentra el espacio subaracnoideo que está compuesto no solamente por el líquido cefalorraquídeo, sino también por tejido graso, plexos venosos, plexos arteriales, tejido conjuntivo, ¿no? La duración de este bloqueo, como se hace solo con bupivacaína, y la bupivacaína tiene una duración de 3 horas aproximadamente, pues ese va a ser el tiempo de duración de la anestesia. Como les decía, el bloqueo no es selectivo, va a incluir el bloqueo tanto de fibras autonómicas, sensitivas y motoras, ¿no? Eso quiere decir que el paciente va a hacer un bloqueo simpático primero y luego va a hacer un bloqueo de la sensibilidad dolorosa y la temperatura para luego bloquearse las sensaciones de presión y tacto y por último el bloqueo motor totalmente al 100% de sus miembros, ¿no? La intensidad del bloqueo va a estar en relación con el diámetro de la fibra nerviosa, ¿no? Vuelvo a repetir, las fibras nerviosas más comprometidas tanto para la anestesia subaracnoidea como para la anestesia epidural son las fibras nerviosas C y las fibras nerviosas D, que son las que contienen o son amielinizadas, las C, y las B contienen muy poca cantidad de mielina y son las más veloces en conducirse. Entonces, estas son las primeras en bloquearse por el anestésico local. Si estas fibras son las primeras y están compuestas por fibras autonómicas, entonces el primer efecto del anestésico local en el paciente, ¿qué va a ser? El bloqueo del reflejo simpático, ¿no es cierto? Entonces va a haber hipotensión y va a haber bradicardia como consecuencia de este bloqueo que se ha producido por la presencia del anestésico local. Luego se van a tomar las fibras con menos cantidad de mielina y un poquito más gruesitas, no tanto como las fibras A y las fibras B, y estas fibras gamma y delta van a ser más bien, están relacionadas con el dolor y el tacto y la temperatura. Por lo tanto, después del bloqueo neurovegetativo va a venir la analgesia propiamente dicha y la ausencia de temperatura. Entonces, el bloqueo va en este orden. Primero es el bloqueo simpático, autonómico, luego la analgesia, el bloqueo del dolor, y luego el bloqueo de las sensibilidades al tacto y a la presión. ¿No? Y por último, la parálisis motora de los miembros inferiores. Cuanto más mielina tenga la fibra nerviosa, va a ser más gruesa, por lo tanto va a demorar en tomarse por el anestésico local. Un poco de anatomía para recordar la columna vertebral y sus curvaturas fisiológicas que intervienen también para el fluido o la velocidad con la que pueda ascender el anestésico local a través del espacio subaracnoideo, ¿no? Y tomar en cuenta que la médula espinal llega, la tenemos presente, hasta lumbar 2, ¿no es cierto? Entonces, para hacer una anestesia regional de tipo subaracnoideo y raquídeo, no debo ir más arriba porque ya existe médula espinal en esa zona.
Entonces yo tengo que bloquear solamente hasta L2. El espacio subaracnoideo entre aracnoides y pía. Para llegar al espacio subaracnoideo, la aguja tiene que atravesar desde la piel el tejido celular subcutáneo, el ligamento supraespinoso, el ligamento interespinoso, el ligamento amarillo, el espacio epidural, la dura madre, la pía, la aracnoides, y este es el espacio subaracnoideo, ¿no? Que está en blanco. Y luego viene la pía madre, ¿no? Y luego la médula. Entonces tenemos que invadir al paciente con una aguja muy delgada, de calibre muy delgado, y atravesar todos estos planos hasta llegar al espacio subaracnoideo para inyectar la dosis de anestésico local. Ven, acá está el espacio subaracnoideo después del aracnoides y contiene plexos venosos, ¿no? Contiene tejido graso y tejido conjuntivo. Se llega a él atravesando estos ligamentos, ¿no? Es importante saber que hay médula hasta lumbar 2. En esa zona del espacio subaracnoideo, entonces, no solamente tenemos vasos venosos y arteriales, sino también ahí están discurriendo, pues, las fibras nerviosas, ¿no? Las fibras nerviosas que vamos a bloquear con el anestésico local. Bien, entonces, ¿cuál es la técnica para llegar al espacio subaracnoideo? Usamos una aguja, ¿no?, de un calibre muy delgado y atravesamos a nivel lumbar el espacio interespinoso, ¿no? Piel, celular subcutáneo, y entre espina y espina vertebral tenemos el espacio interespinoso. Y ahí debemos de llegar a atravesar el ligamento interespinoso y luego pasar el ligamento amarillo, el espacio epidural, la dura madre, la aracnoides, y llegar hasta el espacio subaracnoideo donde vamos a depositar el anestésico local. Para eso, al paciente lo vamos a colocar o en posición sentada o en posición de cuito lateral, ¿ya? Es indiferente hacer la punción en cualquiera de las dos posiciones, pero se refiere que, o se recomienda que la posición de cuito lateral es la más recomendada. Sin embargo, como vuelvo a repetir, depende de quién es el paciente, ¿no? Y del estado físico también del paciente. El anestesiólogo tiene ciertos puntos de reparos anatómicos, ¿no? Por ejemplo, cuando tomas tú o trazas una línea horizontal que une las crestas ilíacas, a ese nivel estás en la lumbar 4, ¿no? Si tú tienes acá las espinas del omóplato, a esa altura es dorsal 7, ¿no? O cervical 7. Es dorsal, acá se ha equivocado, ¿no? El final de las escápulas, dorsal 7. A nivel, entonces, de las crestas ilíacas tenemos el espacio lumbar 3 y lumbar 4, ¿no? Tenemos médula hasta L2, ¿no es cierto? Esta es un modelo de aguja subaracnoidea muy delgada. Como ustedes ven, es de un calibre 26, 27G, tan delgada que debe ir, como va a atravesar muchos planos y muchas veces va a chocar con tejido óseo, tiene que ir infundada dentro de una aguja un poquito más gruesa que va a llegar solo hasta el ligamento espinoso, ¿ya? Para no producir o hacer más daño. Bien, entonces las agujas subaracnoideas son de todo este calibre, pero la que más se usa actualmente es la de calibre 27G para producir menos efectos colaterales de daño de la dura madre
en el paciente, ¿no? Con las consecuentes pérdidas de líquido cefalorraquídeo. También se puede usar la 26G, hasta la 26G para no producir cefalea. Las demás todas producen cefalea por el agujero grande que se hace la meninge dura madre. Entonces se pone al paciente en posición sentada o en decúbito lateral. Con la yema del dedo pulgar se palpan las apófisis espinosas en la espalda del paciente. Y ustedes saben ya que acá está la cresta ilíaca y este sería el espacio L3, L4, se palpa con la yema del dedo. Y sabe usted que puede punzar hasta L2, L3, y ahí queda porque después hay médula, ¿no? Entonces se hace con una aguja hipodérmica de calibre 25 o 23, muy delgadita, como ven en la figura, en la foto, un abón con anestésico local, ¿no? De tipo isobárico. Ahí está haciendo el abón, ¿no? A nivel lumbar, acá más o menos están las crestas, esto es por debajo de L4, L4, L5, está haciendo un abón ya palpado previamente en los espacios intraespinosos y a través del abón va a introducir la aguja raquídea, ¿no? Miren, esto es piel, celular subcutáneo, ligamento supraespinoso que une las apófisis espinosas de las vértebras, el ligamento interespinoso entre vértebra y vértebra, el ligamento amarillo, el espacio epidural, pero hemos elegido bloqueo subaracnoideo, por lo tanto tengo que avanzar la aguja. Esto es dura madre, celeste, dura madre y aracnoides están bien adheridas, y luego en celeste el espacio subaracnoideo. Entonces la aguja debe ser introducida sintiendo en tu mano todos estos planos anatómicos, la consistencia de todos los planos anatómicos, y eso uno lo hace, lo logra con la experiencia, ¿no? Con el número de anestesias que hayas colocado, sientes el pasaje y la diferencia de consistencia de todos estos planos, ¿no? Hasta llegar al espacio subaracnoideo. Ojo, vuelvo a repetir, la aguja entra enfundada dentro de una aguja más gruesa porque es tan delgada la aguja subaracnoidea de calibre 27G que con la consistencia de estos planos se puede doblar. Entonces entra dentro de una aguja más gruesa y esa aguja gruesa llega solo hasta el ligamento interespinoso. Ya no avanzo más la aguja gruesa, pero sí ahí avanza la aguja delgada. Atraviesa el ligamento amarillo, espacio epidural, dura madre y llega al espacio subaracnoideo. Retiro el bisel de la aguja, miren, ahí está retirando el bisel de la aguja, ¿y qué va a gotear? Líquido cefalorraquídeo de color cristal de roca, ¿no? ¿No? Si lo vemos patológico, hemático, pus, etcétera, se suspende el procedimiento. Debe tener estas características normales, ¿no? Se supone que ya conocemos al paciente, qué diagnóstico tiene de fondo, qué antecedentes tiene el paciente. Entonces, en este momento que gotea, ya estamos en el espacio subaracnoideo, es hora de colocar el fármaco o el anestésico local que hemos elegido. Les dije que en nuestro país solamente tenemos dos, silocaína y bupivacaína, ¿no? Dicho sea de paso, los dos anestésicos locales son de tipo amida, ¿ya? De tipo amida. Los anestésicos locales se dividen en amida y en ésteres, dependiendo de su grupo aromático, que contienen en su cadena intermedia, ¿ya? En su fórmula química y su cadena intermedia. La cadena intermedia va a determinar si el fármaco o el anestésico local es de tipo éster o de tipo amida. En nuestro país solo tenemos anestésicos locales de tipo amida. Esos dos son silocaína y bupivacaína.
para anestesia raquídea o subaracnoidea solo tenemos bupivacaína hiperbárica, ¿ya? Entonces cargo mi jeringa, ahí está, con mi bupivacaína hiperbárica, y si ustedes observan la jeringa, acá tengo solamente 2,5 centímetros cargado de bupivacaína hiperbárica, poco volumen, ¿se dan cuenta? Conecto la jeringa a la aguja, la fijo con 2 dedos e inyecto el anestésico local a través de la aguja en el espacio subaracnoideo. El anestésico hiperbárico se va a mezclar con el líquido cefalorraquídeo entonces, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo entran las agujas? Acá, por ejemplo, hay una representación de la dura madre, de la meninge. La meninge, la dura y la pía que van juntitas, la meninge también tiene fibras musculares, se ha visto al microscopio que tiene fibras musculares. Entonces, cuando la aguja entra con el bisel en posición cefálica, provoca mayor dolor de cabeza o cefaleas en los pacientes, que cuando la aguja, que generalmente es en punta de lápiz, la que se recomienda actualmente porque es Roma, entra en posición lateral, va a divulsionar, no va a romper las fibras musculares, sino va a divulsionar las fibras musculares, y cuando se retira la hoja, la aguja, las fibras musculares se vuelven a juntar y no queda un orificio que deje escapar el volumen del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, la posición correcta en la que debe entrar el bisel de la aguja es en posición lateral para divulsionar las fibras musculares de la meninge y no cortarlas, si entraría en posición cefálica. Vuelvo a repetir, la aguja termina en bisel de punta de lápiz en forma Roma para no cortar las fibras musculares de la meninge. Hay factores que determinan la migración del anestésico local, ¿no? Hay muchos, entre ellos las diferentes curvaturas de la columna vertebral, ¿no? La posición del paciente en posición sentada, en decúbito lateral durante la inyección, la varicidad o densidad del anestésico local comparada con la densidad del líquido cefalorraquídeo. Esa es la varicidad, ¿ya? Cuando digo hiperbárico, isobárico, hipovárico, me estoy refiriendo a la densidad del anestésico local comparada con la del líquido cefalorraquídeo. Todos estos factores, la dosis del fármaco, el lugar de la inyección, más alto, más bajo, la edad del paciente, las curvas de la columna, la posición del paciente, el peso del paciente, la dirección de la aguja, las pacientes gestantes en las que la presión intraabdominal está aumentada por la compresión que produce el útero. Estos factores van a determinar la zona o la migración del anestésico local. La posición del paciente. Normalmente vemos que en decúbito dorsal el paciente va a tener la lordosis lumbar y la cifosis torácica, las curvaturas normales de la columna. Eso va a hacer que el anestésico local inyectado a nivel lumbar en esta concavidad dada por la cifosis va a trepar en forma cefálica el anestésico local y se va a quedar más en esta zona, ¿no? Entre 5 y T7, T5, T7, ¿no? Eso va a hacer que acá se quede el anestésico local. En decúbito lateral
se borran estas curvaturas, miren, se borran las curvaturas y la disposición del anestésico local es más uniforme. Si al paciente lo ponemos en Trendelenburg, ¿qué va a pasar? Para soluciones hiperbáricas, vamos a ver que las soluciones hiperbáricas en Trendelenburg por gravedad van a agarrar niveles más altos, ¿no? Y en decúbito lateral, el paciente que es operado en decúbito lateral y se le ha hecho un bloqueo subaracnoideo con anestésico local hiperbárico, este va a ser más intenso, este bloqueo va a ser más intenso en el miembro dependiente, o sea, en el miembro que se encuentra más bajo. Entonces, esto depende de la gravedad específica o de la varicidad del anestésico local. Y como les decía, la varicidad va a depender de qué tanto se acerca a la densidad del líquido cefalorraquídeo. Por ejemplo, un anestésico local de tipo bupivacaína, hiperbárico, ¿no? La densidad del líquido cefalorraquídeo, ¿cuánto es normalmente? 0.999 periódico y se considera como 1. Todo lo que se acerca a 1 o a 0.999 es isobárico. Y todo lo que está por encima de 1, eso se considera hiperbárico. Y lo que está por debajo de 1 se considera hipobárico. Entonces, para que un anestésico local sea hiperbárico, tiene que estar su densidad por encima de 1, ¿no? La bupivacaína hiperbárica generalmente se le agrega destroza para convertirla o hacerla más densa, ¿no? Igualmente a la lido, ¿no? La lidocaína hiperbárica que ya salió del mercado. Y luego tenemos las isobáricas, que son las presentaciones isobáricas, tanto de lido como de bupi, que sí existen, y se logran pues cuando el anestésico o el principio activo se diluye solo en cloruro de sodio o en agua, ¿no? Estas presentaciones entonces tienen que ver en su acción y en su difusión con las posiciones del paciente. Si yo pongo al paciente en Trendelenburg, o sea, con la cabeza más baja que la otra, los miembros inferiores, entonces en las soluciones hiperbáricas voy a hacer que avancen esas soluciones en dirección caudal, cuando el paciente está en Trendelenburg, y cuando está en decúbito lateral, lo que se va a tomar más va a ser el miembro dependiente, siempre y cuando haya usado solución hiperbárica. El miembro dependiente es el miembro bajo. Si yo he usado solución hipobárica y yo pongo al paciente en Trendelenburg, la hipobárica no va a ascender, sino al contrario, se va a ir hacia abajo y va a tomar más las zonas caudales, ¿no? Mientras que si al paciente lo coloco en decúbito lateral, donde va a ser más intensa la acción del anestésico local en el miembro independiente, ¿no? Eso es importante para saber qué sitio voy a anestesiar, ¿no? En qué lugar va a trabajar el cirujano y qué sitio voy a anestesiar más, ¿no? Quiero anestesiar más. ¿Qué otro factor interviene? Es la dosis del fármaco, ¿no? La adición de otros fármacos que van a potenciar también los efectos de los anestésicos locales, como se hace actualmente, ¿no? No solamente se inyecta anestésico local, también se inyectan opioides por vía subaracnoidea y por vía epidural, con la finalidad de mejorar la calidad de la analgesia durante la cirugía, ¿no? Todos estos fármacos y este tipo de bloqueo subaracnoideo está indicado en cirugía traumatológica, cirugía de cadera, cirugía de rodillas, cirugía de tobillo, fracturas de tibia, peroné,
fémur, de huesos ilíacos también, bien, de miembro inferior generalmente, ¿no? Cirugía de varices, cirugía de próstata, cirugía ginecológica, ¿no? De cuello uterino, del mismo útero, miomas uterinos, etcétera, ¿no? Quistes de ovario, y hernias inguinales. En todos esos casos está indicado colocar un bloqueo subaracnoideo. Es una técnica sencilla que igual tiene la función de bloquear la respuesta hormonal al estrés quirúrgico y tiene una ventaja que disminuye la incidencia de trombosis venosa profunda y embolismo pulmonar, sobre todo en pacientes obesos, ¿no? Cuando no debo colocar una anestesia subaracnoidea, una contraindicación absoluta es los tratamientos anticoagulantes, ¿no? Que recibe el paciente. Ese dato se obtiene de la anamnesis que se hace 24 horas antes en la visita preanestésica antes de programar la cirugía. Si el paciente tiene tatuajes en la zona donde uno va a punzar, es mejor no hacer una anestesia regional de tipo subaracnoideo, porque no sabemos qué tipo de sustancias han usado para hacer los tatuajes, ¿no? En esa zona y con la punción podemos empujar residuos microscópicos hacia el espacio subaracnoideo y causar reacciones de tipo irritativas en las fibras nerviosas, ¿no? Las infecciones de la zona lumbar o de la zona donde se ha elegido punzar, es preferible no hacer una anestesia subaracnoidea. Los diagnósticos de hipertensión intracraneana, de tumoraciones del sistema nervioso central contraindican anestesia subaracnoidea, ¿no? ¿Qué consecuencias o complicaciones podemos tener de este tipo de anestesia regional? Como les decía, ustedes ya saben que el anestésico local va a actuar bloqueando las fibras, primero, neurovegetativas, ¿no es cierto? Las fibras neurovegetativas, por lo tanto, el bloqueo simpático va a producir bradicardia e hipotensión. Entonces, tengo que esperar que el paciente va a hacer bradicardia e hipotensión inmediatamente después de la colocación del anestésico local. ¿Cómo voy a tratar esto? Para prevenir estos efectos, yo hidrato previamente al paciente con 10 ml de solución cristaloide o coloide, dependiendo de cómo esté la estabilidad hemodinámica del paciente, ¿no? A 10 ml por kilo. Paciente de 50 kilos debo pasar para prevenir la hipotensión y la taquicardia o la bradicardia, porque primero hay taquicardia por hipotensión y luego bradi. Entonces, voy a pasar 500 ml de suero fisiológico o de coloide que tenga a la mano. Generalmente usamos gelatinas, ¿no es cierto? Y a la mano también fármacos vasoconstrictores, ¿no? Lo que más indica es fenilefrina y efedrina. En nuestro país no tenemos ninguna de esas dos drogas, usamos etilfenilefrina, o conocido con el nombre de Fortil, ¿no? 1 a 2 miligramos para tratar las hipotensiones. Otra consecuencia del bloqueo neurológico alto, ¿no? Es el apnea, ¿no? O sea, bloquear niveles, si yo inyecté a nivel lumbar, pero hice un bloqueo muy rápido, con gran velocidad y gran dosis, ese bloqueo puede llegar a niveles muy altos hasta bloquear las fibras nerviosas cervicales, ¿no? Que tienen que ver con el nervio frénico. El frénico inerva el diafragma y puedo provocar apnea después de la inyección por el bloqueo de esas fibras. Entonces, debo tener presente estos efectos y cómo se tratan, pues, apoyando la ventilación del paciente, o puede llegar usted también, dependiendo del grado de bloqueo, hasta la intubación orotraqueal, ¿no?
si es necesario. También este bloqueo produce retención urinaria, ¿no? Bloqueo por el anestésico local a nivel de las raíces sacras que disminuyen el tono vesical y el reflejo de micción. Cuando se ha unado al anestésico local los opioides, también es un efecto de los opioides disminuir el reflejo de micción. Entonces se intensifica esa complicación que se produce con el bloqueo subaracnoideo y sobre todo más en los varones, ¿no? Entonces, al haber retención urinaria, podemos tener mayor incidencia de sondaje vesical. Los derivados de los opioides subaracnoideos, de la administración de opioides por el espacio subaracnoideo, puede producir depresión respiratoria, prurito, náuseas, vómitos. Los efectos propios del opioide administrado por vía endovenosa son los mismos en el espacio subaracnoideo. Los derivados de la punción lumbar, les decía yo que entras con el bisel en dirección cefálica y puedes producir mayor cefalea, mayor incidencia de cefalea por la pérdida continua del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Recuerden que le van a hacer un orificio con la punta de la aguja a la meninge, en este caso a la dura y al aracnoides, ¿no es cierto? Con pérdida de líquido cefalorraquídeo. Este orificio es como una herida, no se va a cerrar inmediatamente si entro con el bisel en dirección cefálica, sino que va a demorar en cerrar. El espacio que demora en cerrar va a ir perdiendo líquido cefalorraquídeo por ese orificio. Si yo he hecho un orificio muy grande, he entrado con aguja gruesa, por ejemplo, ¿no? Que no sea 27G, que sea 24G, ¿no? O una punción inadvertida cuando entro para hacer con aguja epidural, que es de calibre 18G, el espacio epidural está antes, pero mide milímetros, y me he pasado el espacio epidural, he llegado con una aguja gruesa hasta el espacio subaracnoideo, el orificio que voy a hacer a la meninge va a ser más grueso y va a haber mayor cantidad de pérdida de líquido cefalorraquídeo. Esa pérdida de líquido cefalorraquídeo va a disminuir el volumen en los ventrículos cerebrales, el volumen del líquido cefalorraquídeo. Al disminuir ese volumen va a haber tracción de meninges. Al haber tracción de meninges, va a haber dolor, porque las meninges son altamente inervadas. Esa es la fisiopatología de la cefalea postpunción lumbar. Y el paciente va clínicamente a referir náuseas, vómitos, inestabilidad para la deambulación, no solamente cefalea, ¿no? Y puede tener mareos, ¿no? Todo va a simular un síndrome de hipertensión endocraniana por pérdida del líquido cefalorraquídeo, ¿no? ¿Tiene un tratamiento? Sí, lo vamos a ver más adelante. ¿Puede haber lesión de médula espinal? Sí, podría haber, pero es muy raro, muy raro. Usted tiene que entrar de una forma muy brusca, muy traumática, ¿no? Y en sitios donde exista médula, ¿no? La administración en un vaso, recuerden que el espacio subaracnoideo, así como el espacio epidural, contiene plexos venosos y arteriales, ¿no? Si uno tiene la mala suerte de caer en un vaso arterial, entonces inyectar esa cantidad de anestésico local al sistema sanguíneo va a producir hasta paro cardíaco puede producir, ¿no? Entonces hay que tener todo a la mano, ¿no? Para resucitar rápidamente al paciente. ¿Puede haber hematoma epidural? Sí, también se puede hacer, se describe, la teoría lo describe, es muy raro, 1 en 250,000 anestesias, ¿no? Pero puede suceder. Dolor en la zona lumbar, si es que el procedimiento ha sido muy brusco. Lesión de raíces nerviosas es lo que pasaba con la silocaína hiperbárica y que les comentaba al principio de la clase. E infección de la zona si es que usted no ha hecho una buena asepsia de la zona, ¿no? Porque antes de hacer la punción, como todo procedimiento invasivo, debe realizarse una asepsia de la zona. Entonces, esto era lo que les explicaba, la fisiopatología de la cefalea postpunción, ¿no?
Si yo entro con el bisel en dirección cefálica, voy a cortar las fibras musculares de las meninges. En cambio, si entro con el bisel en dirección lateralizada, no voy a cortar las fibras musculares, sino voy a divulsionar las fibras musculares, las voy a separar, y luego cuando saque la aguja, de nuevo se van a juntar las fibras, no están cortadas. Al juntarse las fibras musculares no va a haber orificio, por lo tanto no va a haber pérdida de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Pero si se ha hecho un orificio y hay pérdida de líquido cefalorraquídeo, hay factores predisponentes a la cefalea postpunción, como es la edad del paciente. Generalmente los pacientes jóvenes son los que hacen más cefalea postpunción. Esto depende del tamaño, el calibre de la aguja y del bisel, cómo entra la aguja, ¿no? Y el tratamiento es antiinflamatorios, no esteroideos, reposo, hidratación, ingerir sustancias vasoconstrictoras tipo café, cafeína, bastante cafeína, y si es que no pasa con ese tratamiento, optar por la colocación de un parche hemático, que vamos a ver, ¿no? Cómo se realiza. Se lleva al paciente nuevamente a la sala de operaciones, ¿no? Se saca sangre de una vena periférica, unos 8 a 10 centímetros, y luego se hace otra vez la punción en la región lumbar, pero en este caso voy a colocar esta sangre que he sacado de la vena periférica a través de la aguja epidural y voy a inyectar en vez de anestésico local la sangre, ¿no? La sangre lo que va a hacer es coagularse en la zona donde usted hizo la punción, el agujero. Entonces ahí va a caer la sangre y va a formar una malla, pues, ¿no? Un coágulo, y va a cerrar el orificio. El resultado es muy exitoso porque inmediatamente el paciente deja de sentir cefalea, ¿no? Este es el tratamiento de la cefalea postpunción de meninge, postpunción dural, tratamiento ya conocido con el nombre de parche hemático. Esta evidencia está descrita en todos los libros, ¿no? Pero también hay una corriente que está en contra y que dice que no se debe colocar sangre, sino se debe tratar con el reposo y cafeína y AINES hasta 5 días y pasaría el efecto, ¿no? Pero se han visto casos que no ceden después de 5 días, en ellos está indicado colocar el parche hemático en la misma zona donde se hizo la punción. Esto ya saben ustedes, se puede aunar a los anestésicos locales, a la bupivacaína o a la silocaína, opioides, ¿no? Puede ser morfina o puede ser fentanil en este caso, ¿no? En dosis pequeñas. El mecanismo de acción va a ser que estos opioides pues actúan a nivel de los receptores pre-hiposinápticos del asta dorsal de la médula, los receptores opioides conocidos con el nombre de mu, kappa y delta, produciendo analgesia en esa zona, ¿no? Esto está escrito desde el año 1971 y es dado porque estos opioides tienen una gran liposolubilidad, ¿no? Y una afinidad única por el receptor. Puedes colocar morfina o puedes colocar fentanilo. El fentanilo es mucho más potente que la morfina porque es altamente liposoluble y ustedes saben que a nivel del sistema nervioso central, la sustancia que sea liposoluble pues se une y se potencia más con el efecto que vaya a producir, ¿no? En este caso se indica para producir analgesia posoperatoria de efecto más prolongado, ¿no? Que dure hasta más de 24 horas en el posoperatorio, ¿no? Las complicaciones son las propias del opioide, el prurito, la retención urinaria, la depresión respiratoria y las náuseas y los vómitos. Bueno, eso es en cuanto a anestesia espinal o subaracnoidea. En cuanto a anestesia regional de tipo epidural,
Ustedes ya saben, como lo dice su nombre, va a ser colocada el anestésico local en el espacio epidural, ¿no? O sea, antes, después del ligamento amarillo. Después del ligamento amarillo, entre el ligamento amarillo y la dura madre, está el espacio epidural, que mide a nivel lumbar 3 a 4 milímetros y a nivel dorsal 1 a 1,5 milímetros. Estamos hablando de milímetros. Y es también un espacio virtual que contiene presión negativa, que nunca así se pone en contacto con el medio externo, ¿no? Y que contiene también tejido graso, vasos y tejido conectivo. En este caso, para identificar este espacio usamos dos métodos. El más usado es el de la pérdida de resistencia. Antiguamente se usaba el de la gota pendiente de Gutiérrez, por un anestesiólogo mexicano, que inventó este método de identificación del espacio epidural. Prácticamente es hecho a ciegas la identificación del espacio epidural, ¿no? Usted puede colocar, como ve en la foto, analgesia epidural en la zona lumbar, en la zona dorsal, incluso en la zona cervical, ¿no? No es como la anestesia subaracnoidea, donde solamente se accede hasta L2 por la presencia de la médula. Como esta anestesia se va a colocar más en el espacio epidural, donde no vamos a estar más lejos, o más, en una forma más superficial, lejos de la médula, entonces sí se puede colocar a nivel dorsal y cervical. Lógicamente, los niveles más altos, dorsal y cervical, incluyen dosis menores o volúmenes menores de anestésico local. Como ya se dan cuenta ustedes en la imagen que vemos, ¿no? Usamos para identificación de espacio epidural una aguja gruesa, miren. Ya no es como la anestesia subaracnoidea, es una aguja de calibre 18, que tiene un nombre propio. La conocemos como aguja de Towie. ¿Cuánto era el calibre de la aguja subaracnoidea o raquidia? 27G, bien delgadita, como un pelito. En cambio, la aguja de anestesia epidural es más gruesa, aguja de calibre 18G, miren. Y viene alada, tiene alitas a los costados, la otra no, ¿no? Y viene graduada en centímetros, la TOWI, viene graduada en centímetros. ¿Y por qué es más gruesita? Porque a través de la aguja TOWI yo puedo introducir una aguja raquidia, puedo introducir un catéter epidural para dejar en el espacio epidural con finalidad de prolongar la analgesia, sobre todo en el postoperatorio, ¿no? Entonces, esta aguja TOWI va a llegar, miren ese grosor de la aguja, ¿no? Se va a embolar a esta jeringa cargada con aire o con anestésico local y va a atravesar todos los planos anteriormente mencionados. Paciente en decúbito lateral igualmente o en posición sentada. Cualquiera de las dos es válido. Asepsia de la zona con sustancias yodadas o clorexidina. Igual para la subaracnoidea hay que hacer una limpieza exhaustiva de la zona para evitar las infecciones. Colocación de campos estériles, anestesiólogo con guantes estériles, máscara, todo vestido como un cirujano. Localización del espacio interespinoso, igualmente con la yema del dedo pulgar o índice para determinar el espacio interespinoso. Cuando ya he localizado o he elegido el espacio que voy a punzar de acuerdo a la cirugía que va a realizar el cirujano, entonces inyecto anestesia local para piel y tejido celular subcutáneo con una aguja hipodérmica de calibre muy delgado, 25, 23G, solo anestesia local. Luego que ya he inyectado, he hecho mi abón para anestesia local, introduzco la aguja epidural. Miren el grosor de la aguja epidural. Entra piel, celular subcutáneo, ligamento interespinoso, ligamento amarillo,
¿Ve? Ligamento interespinoso, ligamento amarillo, y va probando. Miren, avanza y prueba el émbolo de la jeringa. No entra el contenido de la jeringa, ya sea aire o anestésico local. Cuando llegue al espacio epidural, pasando el ligamento amarillo, la presión negativa del espacio epidural va a succionar el aire o el anestésico de la jeringa. Y entonces el anestesiólogo va a poder inyectar el anestésico local. Esa es la identificación del espacio epidural por técnica de pérdida de la resistencia, ¿ya? Mientras la aguja no llegue al espacio epidural, no va a poder inyectar el anestesiólogo el contenido de la jeringa. Cuando llega al espacio epidural, inmediatamente va a perder la resistencia y va a inyectar fácilmente el líquido. Pero ojo, vuelvo a repetir, el diámetro de este espacio es milímetros. Por lo tanto, usted debe tener dedos muy sensibles para saber reconocer en qué momento pierdes la resistencia. Si tú te pasas la dura madre, ya, ¿dónde te encuentras? En el espacio subaracnoideo. Y las dosis que se usan para bloqueo epidural son mayores que para anestesia subaracnoidea. Por lo tanto, si yo me paso los planos anatómicos punzando la dura, me voy al espacio subaracnoideo con esta cantidad o volumen de anestésico local, yo puedo producir hasta paro cardíaco en el espacio epidural. Recuerden, en el espacio subaracnoideo, perdón. Recuerden que los volúmenes son pequeños para el espacio subaracnoideo. Recuerdan la jeringa, 2 milímetros nomás. Acá son más de 10 ml en el espacio epidural. Ojo. La otra técnica de detección del espacio epidural es la técnica de la gota pendiente de Gutiérrez, ¿no? Avanzas la aguja con una gota de anestésico local que cuelga en la aguja, ¿no? Avanzas agarrado de las alitas hasta que la presión negativa succiona la gotita. Esa es la única prueba que estoy en el espacio epidural, ¿no? Llegó, pérdida de resistencia, inyección atravesando el ligamento amarillo, ¿no? Voy probando, avanzando poco a poco, pruebo, hasta que pierdo la resistencia. Es la única prueba de que estoy en el espacio epidural. Para asegurarme, yo puedo aspirar si no viene sangre, si no viene líquido cefalorraquídeo, ¿no? Para colocar de una forma segura el anestésico local y no tenga complicaciones. Igualmente, la gota pendiente de Gutiérrez se va a succionar por la presión negativa del espacio epidural. La ventaja que tiene la anestesia epidural es que puedo colocar a través de la aguja TOWI un catéter epidural, ¿no? Luego retiro la aguja, queda el catéter y a través del catéter colocar dosis consecutivas de anestésico local. ¿Ven? A través de la aguja está entrando el catéter. Acá miren, ahí está el catéter bien delgadito y está entrando a través de la aguja, ¿no? Miren. Generalmente entran unos 3 centímetros de catéter en el espacio epidural. Hay que verificar que no venga líquido cefalorraquídeo ni sangre y que ese catéter quede dentro del espacio epidural. Se saca la aguja y el catéter queda, ¿no? Miren, ahí está jalando la aguja con la mano izquierda y fijando el catéter con la mano derecha. Fijación del catéter. Ahí está el catéter con una gasita, luego lo pone a lo largo de toda la espalda, ¿ven? Miren, ahí está colocando el sistema de administración a través del catéter, ya salió la aguja, ha fijado ahí esa parte, la unión entre el catéter y la piel, luego está colocando el conector del catéter, que sirve para administrar la siguiente dosis. Bien, ¿pueden haber complicaciones? Sí. Pueden haber complicaciones también en analgesia o anestesia epidural, ¿no?
Y la causa más frecuente de complicación grave es la administración accidental, porque como han visto el procedimiento es a ciegas, solamente con la identificación de la pérdida de la resistencia, ¿no? Pero como no veo dónde está la punta de la punta de la aguja puede migrar, o el catéter puede migrar al espacio intradural, subaracnoideo, o puede caer en un espacio vascular. Y estas dosis importantes de anestésico local se pueden provocar complicaciones bastante serias en el paciente, ¿no? Entonces, ¿qué debo hacer para evitar que se produzca esto? Debo siempre con la jeringa aspirar que no regrese líquido cefalorraquídeo ni sangre, hacer una dosis de prueba de unos 3 ml del anestésico local. Si no hay molestias, no tiene, se le pregunta al paciente, ¿tiene alguna molestia? Y así saber, ¿no? Si es que sigue consciente el paciente, si es que no tiene ninguna molestia, ¿no? Y la otra medida sería administrar el anestésico local en forma fraccionada, de a pocos, para ver que no cause mucho efecto colateral. Entonces ahí está aspirando, miren, para ver si no regresa ni sangre, ni aire, ni líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, a través del catéter, con un filtro, miren, este es el conector del catéter y luego viene un filtro, la jeringa, filtro antibacteriano, y vamos testando las dosis del anestésico local, ¿no? Y ver los cambios hemodinámicos del paciente, ¿no? Si es que no presenta taquicardias, bradicardias, hipotensiones, etc. Y luego se fija, como les decía, el resto del catéter a la espalda con esparadrapo, ¿no? Para evitar los acodamientos del catéter. Bien, esto es lo mismo de lo que hemos estado hablando, ¿no? Pueden haber complicaciones de tipo punción epidural o de la propia punción epidural, ¿no? La raquianestesia total por el pasaje del anestésico local en el espacio subaracnoideo o en un vaso. Se pueden producir hematomas epidurales, sí es una de las complicaciones, pero muy raras, muy, muy raras. Punción accidental de la dura madre, que es el 75% de las causas de las cefaleas postpunción. Lesión directa de la médula espinal, bien difícil, pero lo describe la teoría. El absceso epidural también es raro, ¿no? En los 30 años de anestesióloga que tengo, solo he visto un absceso epidural, ¿no? En todos mis 30 años. Lesiones directas de médula espinal no he visto, ¿no? Los anestésicos locales de por sí causan hipotensión, bloqueo simpático y retención urinaria, que son complicaciones que uno espera, pues, ¿no? Que uno espera por la propia acción del fármaco. Bien, acá, por ejemplo, hay una migración del catéter al espacio subaracnoideo o del catéter, ¿no? Al espacio subaracnoideo y la consecuente administración de dosis de anestésico local en el espacio subaracnoideo. Eso va a producir una raquianestesia total, o sea, un bloqueo total mucho más elevado del paciente, ¿no? Recuerden que C5, C7 ya es inervación diafragmática, por lo tanto el paciente después de la inyección puede presentar apnea brusca y si usted no se da cuenta puede ir al colapso cardiovascular y hasta la parada cardíaca y va a tener que hacer maniobras de reanimación, ¿no? La inyección intravascular va a provocar más bien convulsiones, ¿no? Y también es una urgencia vital la convulsión que no para y puede llevarte al compromiso también cardiovascular, a la sistolia y hasta la parada cardíaca. Es importante en este momento parar las convulsiones con benzodiazepinas o con tiopental, barbitúricos, ¿no? Una monitorización de la oxigenación, la ventilación la monitorización cardiovascular es muy importante, oxigenación, puede usted llegar hasta la intubación
tratamiento para elevar, mejorar la respuesta cardiovascular, hidratación, vasoconstrictores, y puede llegar usted hasta la reanimación cardiopulmonar, ¿no? Hematoma, ¿cómo actuar y cómo reconocer un hematoma, ¿no? Si yo he sido muy brusco al entrar, ¿no? Maniobras el procedimiento se ha hecho de una manera muy brusca, el paciente tiene historia de recibir tratamiento anticoagulante, que es muy frecuente tener sobre todo pacientes mayores que reciben tratamientos anticoagulantes, o traen ya alteraciones de la coagulación, ¿no? Entonces, y refieren pospunción lumbar, dolor agudo, pérdida de fuerza, parálisis flácida y afectación de esfínteres, hay que hacer urgente una resonancia magnética, una TAC, para ubicar el hematoma e ir a una laminectomía descompresiva urgente, ¿no? Consecuencia de esto, entonces, tenemos que tener en cuenta que todo paciente que trae como antecedente alteraciones del perfil de su coagulación o tratamientos con drogas anticoagulantes tipo aspirina, warfarina, heparinas sódicas o heparinas de bajo peso molecular, suspender el procedimiento porque es una contraindicación absoluta. Si el paciente solo está recibiendo heparina sódica como tratamiento preventivo para una embolia pulmonar, ¿no? O una tromboembolia pulmonar, hay que suspender 3 a 4 horas antes la administración de la heparina, ¿no? Antes del bloqueo, antes de la cirugía, ¿no? Y después de retirar el catéter, la siguiente dosis de la heparina tiene que ser administrada a las 4 horas después del retiro del catéter, tanto para la sódica como para la de bajo peso molecular, ¿no? Acá ha habido un error, más bien la de bajo peso molecular se suspende 3 a 4 horas antes del bloqueo y la heparina sódica 10 a 12 horas antes del bloqueo. Y siempre valorando el riesgo y el beneficio en el paciente de programar una anestesia regional, ¿no? Más seguro si el paciente está recibiendo tratamiento anticoagulante, no pensar en una anestesia regional, sino más bien en una anestesia general. Absceso epidural también puede haber, ¿no? Pues se describe en la bibliografía, pero no es muy frecuente en la práctica y se reconoce porque hay un intenso dolor de la zona, fiebre, leucocitosis, ¿no? Y se presenta generalmente al tercer día después de la intervención quirúrgica. Evitar el cateterismo prolongado porque generalmente le asocian la leucocitosis, la fiebre y el intenso dolor a la presencia del catéter, ¿no? Entonces, esta técnica epidural está igualmente muy utilizada para, sobre todo, mantener la analgesia postoperatoria y sacar a un paciente sin dolor de la sala de operaciones, ¿no? Sobre todo en cirugías muy traumáticas como son la cirugía torácica, la traumatológica, la ginecológica, la urológica y la obstétrica. No olviden que la contraindicación absoluta son los trastornos de la coagulación y las infecciones de la zona. La ventaja principal, el efecto analgésico que se puede prolongar indefinidamente, ¿no? Esto de sumar opioides a los anestésicos locales es muy, muy favorable. Luego vienen dentro de la anestesia regional los bloqueos de los nervios, ¿no? Y generalmente se hace infiltración de herida, ¿no? Se coordina con el cirujano para que infiltre la herida con el anestésico local antes de cerrar, ¿no? Para provocar y mejorar la calidad de la analgesia postoperatoria, ¿no? Es sencillo hacer, no hay bloqueo simpático ni motor, ¿no?
y sobre todo en las heridas quirúrgicas post-toracotomía, ¿no? Las incisiones intercostales son muy dolorosas en toracotomías, por lo tanto las infiltraciones con anestésico local son necesarias, ¿no? En el caso de las laparotomías también. La desventaja es que duran poco tiempo, pero son técnicas muy sencillas, con pocas complicaciones, tal vez una reacción tóxica al anestésico local o una inyección dentro del brazo, ¿no? Generalmente se usa bupivacaína al 0,25%. En nuestro país no hay mepivacaína. Y el otro tipo de bloqueo es el bloqueo de los nervios y generalmente se bloquea el plexo braquial, ¿no? Bloqueo de los plexos para cirugía de miembro superior, mano, brazo, antebrazo. Bloqueo del plexo braquial. Ustedes saben que el plexo braquial discurre desde C5 hasta T1 y se localiza con la ayuda de estimuladores nerviosos, buscando las parestesias de la zona que nos van a ayudar a determinar dónde se ubica esas fibras nerviosas para poder inyectar en esa zona el anestésico local. Se usan volúmenes grandes de anestésico local, 30 ml, 40 ml. Actualmente se localizan estos plexos no solo con el estimulador nervioso, sino también con la ayuda de la ecografía, ¿no? Tenemos ecógrafos dentro de la sala de operaciones y podemos acceder al plexo braquial utilizando los abordajes infraclavicular o axilar también, ¿no? Y entonces acá vemos en líneas rojas, este es el plexo braquial, esta es la arteria subclavia, miren ustedes la vecindad del plexo con la arteria, ¿no? Plexo braquial y acá ya está ubicada, esta es la punta de la aguja, ¿no? Retirar un poquito la punta de la aguja para no inyectar el anestésico local en la arteria subclavia y inyectar, mojar las fibras nerviosas del plexo, ¿no? Acá hay otro abordaje infraclavicular, ¿no? El axilar, ubicación con el estimulador nervioso y con el ecógrafo aumenta la posibilidad de éxito de la ubicación del plexo braquial. E inmediatamente ubicados se inyectan los volúmenes mencionados de anestésico local, pueden ser silocaína o bupivacaína. La silocaína tiene un periodo de latencia más corto que el de la bupivacaína, ¿ya? Y tiene menos potencia que la bupivacaína. La bupivacaína tiene una duración de aproximadamente 3 horas y la lidocaína máximo 1 hora y media, si es que la usa combinada con adrenalina, ¿no? Tal vez una combinación lidocaína-opioide prolongaría más el efecto de duración del anestésico local. Entonces, periodo de latencia más rápido, silocaína, aproximadamente 5 minutos, periodo de latencia. Periodo de latencia de la bupivacaína, 15 minutos. Duración de la bupivacaína, 3 horas. Duración de la silocaína, 1 hora, máximo 1 hora y media. ¿De qué depende el periodo de latencia del anestésico local? De que se acerque su pK de absorción más al pH del organismo. Entonces, el pK de absorción de la lidocaína es 7,4, está más cerca del pH fisiológico que el de la bupivacaína, que es 8,3. Por lo tanto, el periodo de latencia de la silocaína es más corto que el de la bupivacaína. ¿Ya? Más potente es la bupivacaína que la silocaína por su alta liposolubilidad. Más potente. Bien. Entonces, hay otro tipo de bloqueos regionales, pero que ya no se usan y que han sido descritos hace muchos años, como es el bloqueo de Bier, ¿no?
para miembro superior, ¿no? Generalmente mano o antebrazo, y fue descrita durante la guerra, ¿no? Y se dio cuenta que haciendo un vendaje del miembro en posición elevada, lo mantenía así, y hacía el vendaje, y luego soltaba y dejaba un esfingomanómetro comprimiendo ahí, inmediatamente a través de una vena periférica inyectaba el anestésico local al sistema sanguíneo, o sea, sistema venoso, ¿no? Pero impedía pues el manguito con la presión y con la exsanguinación el pasaje del anestésico local a la circulación sistémica, y se anestesiaba solamente esa zona, ¿no? Del brazo. Y no se debe quitar esta isquemia hasta que haya transcurrido la duración del anestésico local, ¿no? Termina la duración del anestésico local, ahí recién se desinfla el manguito, para que no pase al torrente sanguíneo. Después hay otros bloqueos tronculares, como por ejemplo para cirugía de mano, bloqueo de nervio cubital, nervio radial, bloqueo del nervio ciático popliteo, ¿no? Para cirugía de tobillo, cirugía de tibia, etcétera. Bien. Entonces, creo que con esto hemos acabado. Hay también para oftalmología anestesia tópica para cirugía de catarata con cloruro de etilo. Y la anestesia combinada, por último, que resulta de la combinación, pues como lo dice su nombre, miren, paciente despierto, se está colocando una anestesia regional y después una epidural, como ven acá, esta es una aguja de Towi con identificación del espacio por la pérdida de resistencia, dejas un catéter y luego lo duermes al paciente, lo intubas y le das una anestesia general. Miren, acá ya está dormido, intubado, el corrugado de la máquina de anestesia. Va a ser una cirugía de tórax y ha dejado un catéter en el espacio epidural para cuando ya se termine la cirugía, se termina la anestesia general. Previamente, una hora antes, se ha colocado a través del catéter anestésico local, bupivacaína, generalmente mezclado con morfina, y la presencia de la morfina va a hacer que esa analgesia dure 24 horas, ¿no? Las primeras 24 horas están prácticamente garantizadas que el paciente no va a sentir ningún tipo de dolor cuando se despierte. Bien, eso es en cuanto a la clase de anestesia regional. Ahora vamos a ver la clase de relajantes musculares. Voy a dejar de compartir un momento. Si quieren hacer preguntas, este es el momento indicado.